Bueno, bienvenidos colegas de todo el país a nuestro curso de producción integral para televisión. Esta es nuestra segunda clase que vamos a compartir durante 2 horas en bloquecitos de media hora. Y bueno, a raíz de algunas preguntas y algunos mails que fuimos seleccionando como devolución de la clase anterior, uno de nuestros compañeros nos planteaba la dificultad de poder hacer ficción. Sobre todo, bueno, por la cantidad de tiempo de edición que le llevaba, por la imposibilidad de equipos técnicos, por el tema actoral. Entonces, bueno, se me ocurrió ahora mostrarle un pequeño ejemplo de una estructura de programa de televisión que se está realizando en España. Es un programa que se llama Cámara Café. Les cuento más o menos cómo es la estructura. Es una cámara fija, en plano general, que la cámara utiliza un plano abierto. Y la idea de esto es que la cámara es una cámara objeto, que la cámara significa algo, no es solamente que muestre un plano general descriptivo. Lo trabajan en módulos situacionales. ¿Qué significa esto? El autor escribe una situación determinada donde se va a jugar la acción y donde distintos personajes van interactuando. Lo interesante de este tipo de género o de lenguaje televisivo es que al no haber cortes de cámaras, los que avanzan y retroceden frente a la cámara son los actores. Entonces se produce un fenómeno dramático respecto a la cámara, como si fuera un actor más. Los invito a ver un pedacito de este programa español que se llama Cámara Café y lo vamos comentando. Le he dicho, ¿vale? Bueno, pero si sabes, joder. ¿Qué pasa? Así voy a estar todo el fin de tumbado al sol como un lagarto. Solo me voy a mover para tostarme vuelta y vuelta, bueno, y para cambiar la mano. ¿Ya la mano? Para tocarse los huevos, un rato con esta y otro con esta. Hombre, Richard, ¿qué tienes que hacer el domingo por la tarde? Pues la fotosíntesis y cambiar la mano. O sea, nada. Necesito que vengas a mi casa a instalarme unos programas. ¿Cómo? Sí, ya que me elimines unos virus que me están dando problemas. Joder, Victoria, pero eso se lo puedes hacer tú. Ya lo sé, pero a ver, ¿cómo te diría? Es que no me da Bien, la gana. acá ya se puede empezar a ver cómo es el planteo desde lo estético. Como les comentaba hace un rato, es una cámara puesta con una toma fija, una cámara que no se mueve. La idea de acá que es una máquina de café donde, como verán, obviamente la cámara de café no está, ponen la ficha fuera de cámara y retira el vaso. Y ahí empiezan las situaciones que van a ir concatenando lo que es la estructura del guión. Y van entrando diferentes personajes donde juegan distintas situaciones. Acá lo dividieron desde el tema. Por ejemplo, como les contaba recién, desde el tema de los abusos. Esta persona que es de sistemas lo trata de la oficina como si fuera una especie de tonto y todo el mundo se abusa de él, pretendiendo que él repare las computadoras. Me parecía interesante esto porque no tiene edición. Van a ver que lo único que tiene es un copete de apertura que está hecho muy simple con una animación, viene todo el programa y van cambiando los temas cuando cae el vasito de café porque alguien pide otro café. Si podemos bajar un poco el audio del tape, ahí está, así medianamente vamos analizando un poco lo que estábamos viendo. Entonces, es un planteo que no requiere de mayor desafíos técnicos. Me parece que es una propuesta interesante. Yo les comentaba recién a mis compañeros de trabajo acá que ayer en la escuela donde dicto clases hicimos un ejercicio de estas características con cámaras caseras. Hicimos 2 ejercicios que me parece interesantes y salieron realmente bárbaros. Uno era la cámara de un cajero automático. Entonces ahí empieza a jugar que la calidad de imagen no es fundamental, porque es la cámara de un cajero y esto nos permite hacerlo con una cámara hogareña cualquiera. O de repente otro ejercicio que habíamos hecho también era una persona que se desmayaba en una oficina y todos iban a ayudar. Entonces entraban y salían las caras de cuadro permanentemente. ¿Con qué lo hicimos? Le insisto, con una cámara casera y con el boom de la cámara y quedó realmente bárbaro. Esto un poco para ofrecerles un panorama de ideas, sobre todo a la gente que presentaba inquietud con el tema de ficción. Por lo general estos tipos de programas con estos formatos, como el que vimos en el programa anterior, el Vagoneta, o este que se llama Cámara Café, hay uno muy parecido en Cosmopolitan, que es el espejo de un baño de mujeres, donde van entrando y saliendo mujeres. Es un formato dinámico que permite hacer ficción en bloques muy pequeños de 5 minutos. Por ahí no podemos hacer un programa de media hora de 24 minutos de artística, pero sí los podemos ir animando con distintos desafíos de ficción en estos pequeños módulos de 5 minutos con las herramientas que
que uno tiene. No hace falta tener, como les decía recién, una cámara hiper profesional, sino, bueno, son distintos planteos y me pareció interesante esta propuesta como disparador de ideas para ficciones o para cosas que quieren hacer. Bien, ya entrando de lleno en el programa de hoy, vamos a hablar un poco de cómo está estructurado un guión de televisión. Tiene un formato determinado y vamos a ir analizando el porqué de ese formato. Nosotros en un guión de televisión tenemos una parte izquierda y una parte derecha. Esto seguramente habrá muchos que lo sabrán, otros lo escribirán de otra manera, pero vamos a ver que al estructurarlo y a poder escribirlo de esta forma, es un trabajo mucho más ordenado y tiene un sentido lógico. No es que uno dice, bueno, hay que escribirlo así porque sí. Vamos a ver. Tenemos la parte derecha, que es la parte artística, y la parte izquierda, que es la parte técnica. Vamos a empezar a puntuar medianamente qué es el contenido de la parte técnica. Lo que vamos a encontrar arriba va a ser, como primero, dato, vamos a encontrar el número de página, y a la izquierda vamos a tener todo lo que es la ubicación temporoespacial de la escena. ¿Qué significa esto? Vamos a encontrar número de escena, supongamos escena 1, exterior, Casa Martín, día. A nosotros ya nos está dando que es un exterior, que es de día, la locación, y podemos encontrar algunas acotaciones de orden dramático. ¿Qué significa esto? ¿Qué clima tiene la escena? ¿Qué situación? Supongamos que dice Casa Martín, alegre. Ya me está tirando a mí como director, es una información que me la da a mí, no se la da al actor, a mí como realizador, en que tengo que mostrar antes de la escena que hay un clima, en este caso de alegría o de predisposición. Si la escena empezara justo en ese momento y yo sobre izquierda tengo solamente este dato, a mí como realizador o como director, no voy a ir directamente a la escena que voy a mostrar. Esto sirve tanto para ficción como para un documental o para una nota, donde yo tengo que conectar al espectador con el estado de ánimo de lo que está pasando. Supongamos que sea en una nota periodística, quiero mostrar que la persona que está en el estudio está angustiada, está preocupada, en fin. Tengo que situar a mi espectador emocionalmente donde yo lo quiero llevar para poder contarle lo que le quiero transmitir. Por ejemplo, en este caso, yo voy a mostrar una situación, supongamos que esa persona está alegre, o les voy a poner un ejemplo que por ahí es más claro, les habrá pasado muchas veces de ir, no sé, a una casa, sentarse en un living y decir, uy, ¿para qué vine? Que hay un ambiente tremendo, qué tensión. Bueno, todo esto que uno piensa en ese momento, hay que entender cómo traducirlo en una cámara. Por eso antes de la escena se ponen este tipo de planos que son referenciales. Supongamos en una escena donde hay dos personas que están conversando y una se queda mirándola en el final a otra. Entonces yo hago plano, contraplano, y en el plano del final yo tengo que mostrar que esa persona empieza a llorar. Este plano, contraplano y el plano donde yo me voy a quedar es un tiempo televisivo que en la vida real no existe porque es un ida y vuelta. Estos planos que van dando referencia a la escena o estas tomas que dan información son las que se ponen de inicio por lo general en una escena para poder contar qué es lo que cuál es el clima el cual va a transitar la escena. Entonces, volviendo a un tema mucho más técnico. A la izquierda, habíamos dicho, tenemos la parte técnica con las escenas, tenemos la ubicación, si es día, si es noche, si es exterior, alguna orientación de orden dramático para el director, y vamos a encontrar todo lo que es la técnica propiamente dicha. Sonido, serían efectos, trueno, relámpago, voces en off, FX, algún efecto especial, supongamos, no sé, un disparo, un relámpago, en fin. Vamos a encontrar efectos de iluminación. La iluminación es un punto muy interesante porque debido al advenimiento de las nuevas tecnologías digitales, las cámaras tienen una sensibilidad muy alta y nos permite trabajar con una luz, digamos, como más natural. Se pueden hacer otros climas que son más parecidos a la realidad. Entonces es muy interesante este planteo de decir, bueno, tengo una sola cámara y ¿dónde invierto mi dinero? Es preferible hoy por hoy invertirlo en artefactos de iluminación para poder generar climas en las escenas, no solamente de ficción, sino en documentales o en un programa periodístico, no hacer los dos sillones con la luz común, decir, bueno, yo le voy a dar que mi luz va a jugar, digamos, un rol más dramático y mi cámara lo va a acompañar, aunque sea un programa periodístico, desde lo dramático, desde un lenguaje diferente. Todo esto que les estoy contando serían climas de iluminación que van en la parte izquierda, algunas entradas que el director me marca, que dice, bueno, entra nervioso, o un plano que me marca el director.
El plano que me marca el director no significa que me está intentando dirigir a mí. Significa, como yo no tengo el capítulo de mañana, que algo lo necesita. Dice, primer plano el reloj de la pared. Yo por ahí no entiendo porque no leí la escena de mañana. Pero bueno, es un plano que él me pone porque él tiene su estructura en la cabeza y seguramente jugará en los próximos episodios. Entonces, como veníamos diciendo, en la parte izquierda, escenas, iluminación, si es día, si es de noche, efectos especiales de iluminación, sonido, maquillaje, algún vestuario específico, alguna utilería, digamos, chica que toma taza de café Luis XV, no sé, o taza de café moderna. Son acotaciones que el director me las pide por algo. En la parte derecha vas a encontrar nada más ni menos que lo artístico, diálogos de los actores, acotaciones dramáticas del autor de orden actoral. Por ejemplo, dice Ana, entre dientes, enojada, buenas tardes. Entonces ahí me está dando, no es que se está metiendo con mi puesta en escena, me está dando una pauta de que ese actor, que como la escena viene empezada y yo no entiendo de dónde viene, me está dando una pauta de qué es lo que pasa. Por eso hablábamos de climas. Un plano puesto en la televisión no es una cosa inerte. Aunque uno ponga una planta y una persona, tiene un clima determinado. Tendrá un clima en lo que va a decir, en cómo lo va a expresar, cómo va a hacer esa iluminación, si la iluminación juega un rol dramático o si la iluminación simplemente cumple el rol de poder mostrar lo que la cámara debe leer. Yo creo que hay que, como se dice en la juerga de nuestra profesión, una cosa es alumbrar y otra cosa es iluminar. La iluminación es un arte, lo vieron en los cursos de acá, que yo estuve viendo un pedazo el otro día que me parecieron hiper interesantes, en cómo la iluminación puede jugar un rol fundamental, aunque sea lo que fuera, un programa periodístico, un documental, ni les digo en lo que es la ficción. Entonces, ya ir pensando un poco qué información tiene el guión de televisión y el por qué hay que hacer un guión y no escribirlo como se escribe el teatro, que arriba está la letra y abajo la acción. Esto, ¿qué es lo que nos trae la producción? Nos trae un orden. Me llega el guión a mí. Lo primero que hago con ese guión es dividirlo en bloques. El bloque es la unidad más grande del guión. Entonces yo lo divido en bloques. Después del bloque voy a dividir las escenas, que es la segunda unidad. Y la unidad más chica es el plano. Entonces, ¿cómo lo voy a estructurar esto? Me llegó el guión, divido los bloques, divido las escenas y después voy trabajando plano por plano. ¿Qué es lo que marco ahí? Lo que voy a marcar sobre mano derecha, voy a hacer un pequeño gráfico auxiliar en el mismo papel, cuando me ponga a trabajar la escena. Esto no es dibujar una planta, porque muchos alumnos decían, no, pero tengo que dibujar una planta, no. Simplemente, esto es lo que lo voy a mencionar nada más, lo que se llama el encuadre del libro. Un realizador o un productor que no tenga encuadrado el libro, no sabe qué hacer dentro de un estudio. Imagínense que cuando grabamos una novela, nosotros tenemos un promedio, no sé, de 36 o 40 tomas por día, y no se puede improvisar al estudio. Yo les decía anoche a mis alumnos, en una clase, digo, imagínense, por ejemplo, en Batman, que es una película de $100 millones de producción, si yo voy al set a improvisar y digo, miren, no sé dónde voy a poner la cámara, que venga, que no. O sea, da lo mismo que sea Batman, o da lo mismo que sea un noticiero, o da lo mismo que sea un programa de ficción. Yo tengo que ir al piso con mi cabeza clara, como habíamos hablado la clase anterior. Tengo que comunicarme con las distintas áreas, hablaré con el sonido, con sonido, de planos de sonido, con iluminación hablaré de temperaturas color, de artefactos, de porcentajes, con la edición hablaré de cómo lo quiero contar, en fin. Entonces, ¿yo qué hago? Cuando tengo el libro, ya sea un noticiero o sea lo que fuere, voy a hacer este planteo, el encuadre. Bien, voy a hacer un pequeño dibujito de cómo es la escenografía. No importa si yo no hablé con el escenógrafo. Supongamos que la escena transcurre en una cocina. Yo me dibujo una cocina, después no me importa si la cocina tiene 2 o 3 hornallas, lo que me puso el escenógrafo. Me importa a mí mi gráfico. Anoto las locaciones, lo marco y pongo los nombres de los actores. Entonces yo ya sé en mi cabeza que voy plano contra plano, plano general, y me anoto dónde van las cámaras. Porque cuando voy a hacer un exterior, el cameraman me dice, ¿dónde pongo la cámara? Entonces yo le digo, miren, la cámara 1 va acá, la cámara 2 va acá, y quiero que Juan y Luis están sentados, uno en una parte de la mesa y otro está sentado en la otra parte de la mesa. Entonces yo cuando voy dirigiendo, yo ya tengo armada mi puesta en escena, entonces le puedo ir avisando a mi cameraman qué es lo que va a pasar. Le dije, sigue el diálogo, le digo, cuidado,
que Luis se para y va hasta el bar. Entonces el cameraman tiene la posibilidad de corregirme el plano, reduzco errores y tengo, digamos, a medida que va transcurriendo el tiempo, tengo todas mis escenas ya prediseñadas con anterioridad. Esto es lo que se llama el encuadre de un libro. Y no importa que sea ficción, no importa que sea un noticiero o un documental. Esto como productor y como director me da un orden. Supongamos que nosotros cuando hacemos ficción no grabamos en orden, grabamos por locación. Supongamos que hacemos todas las escenas que van en la casa de Martín Díaz. Entonces, yo grabo la escena 15, la 28, la 30, la 14. Entonces, abro el libro, como no voy por orden, digo, bueno, voy a hacer la escena 14 de la página 24, está Luis y Pedro, por ejemplo. Entonces yo cuando abro y tengo mi gráfico, tengo marcados los movimientos, sé el posicionamiento de las cámaras, me permite ahorrar tiempo, me permite hacer una producción mucho más eficiente. Lo mismo si voy a hacer una nota, digo, bueno, ¿cómo la voy a contar? Llevo mi cámara, ¿dónde la voy a poner? Bueno, la voy a poner acá, quiero una referencia del entrevistador con el entrevistado, voy a tomar los planos más cortos, voy a usar determinada cantidad de planos, en fin. Empezar a entender, como les explicaba el otro día lo habíamos visto desde el punto de vista más práctico, es decir, bueno, voy a hacer una grabación ordenada, voy a pautar los planos que voy a tomar antes, voy a pautar qué tipo de edición quiero hacer, y ahora lo estamos viendo esto transcripto al papel. ¿Cómo se pone esto en un papel? Bien, se arma, aunque sea una especie de guión, una hijuela, si se quiere. Entonces, lo que uno va pautando, si va a hacer una nota en exterior, es este pequeño croquis o dibujito auxiliar que el director usa, de cómo va a plantear. Bueno, ese plano contra plano, tanta cantidad de planos y algunos planos para insert, para ilustrar la nota, y después voy a tener una serie de planos, o una serie de material, que voy a utilizar para ilustrar la nota. Hoy, con el advenimiento de Internet, si uno necesita una foto o necesita un pedazo de video, lo puede poner. Siempre y cuando, como hablamos en la clase anterior, tengamos cuidado con los permisos y autorizaciones, ¿no? El único organismo, por lo menos en Capital, que está facultado para ceder material es el Archivo General de la Nación, donde nos da material gráfico, donde nos da fotos y nos da videos. Pero el bajar indiscriminadamente de la red sin saber los derechos es un peligro. Pero bueno, una vez que yo tengo esto pautado, lo escribo en una hojita. Cada persona que trabaja en mi producción sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. Si hay efectos de iluminación, el director se lo marcará. El sonido sabe si tiene que llevar 2 micrófonos, si va a llevar un boom. El editor, si yo le doy una hoja, sabe si tiene una edición compleja. En fin, miren, con poner en un papel la izquierda y la derecha, la artística y la técnica, cómo vamos ordenando nuestro equipo de producción. Sobre todo en producciones muy chicas, donde el productor tiene que tener varios roles. Es una sola persona ocupando 6 roles porque no hay 6 productores para poner. Entonces yo con este orden del libro me sirve para ordenar más eficiente, de manera más eficiente mi producción. Entonces cada área que trabaja la producción sabe qué es lo que tiene que hacer. El escenógrafo, como les decía, el utilero, el iluminador, los conductores, etc. Me parece que es importante un poco el hecho de ver, yo sé que hay muchísimas personas que están viendo, lo saben, pero repasar un poco cómo era el orden y el por qué la izquierda y la derecha, y qué eran estos conceptos del encuadre. Ya para ir redondeando, les voy a explicar qué es lo que se tiene en cuenta cuando uno arma un encuadre de televisión y cuál es nuestra verdadera profesión. Es conjugar 3 puntos. Es un triángulo donde vamos a tener en una de las patas del triángulo lo que es la puesta en escena. ¿Qué significa esto? Es el movimiento de los actores o de la artística. Puede ser un conductor, puede ser un invitado, en fin. Es nuestra artística. ¿Cómo lo voy a mover? ¿Por qué se va a parar? ¿Por qué se va a quedar sentado? En fin, el planteo de lo que es la artística. Por otro lado, el movimiento de las cámaras. ¿Cómo voy a mover las cámaras? Si va a ser picado contra picado. En fin, las angulaciones. Como les contaba la otra vez, si yo quiero realzar un personaje, con contrapicar levemente la cámara me va a dar mayor preponderancia dramática. O si lo quiero disminuir un poco. Depende qué es lo que yo quiero mostrar dramáticamente de mi personaje. Cuando digo dramáticamente no significa ficción, significa también periodístico, significa también documental. Estoy empezando a entender que los movimientos de las cámaras y las angulaciones, los travelings, los paneos,
le dan al espectador algo. Entonces empiezo a hacer una realización más concientizada y más a medida de lo que el espectador tiene que recibir. De esto se trata. Y por último, los tamaños de plano y los valores. Como se les había adelantado la clase anterior. Todos conocemos los tamaños de plano, pero pocos saben para qué sirven y qué es lo que le pasa al espectador cuando yo le doy determinado plano. Habíamos hablado, por ejemplo, ¿qué quiero? Describir la situación. Quiero mostrar lo que la gente le pasa. Entonces utilizaré planos descriptivos, planos narrativos y planos expresivos. Entonces empiezo a trabajar ya pensando que esto es lo más importante y no importa qué es lo que uno haga, qué es lo que yo le pongo delante de la cámara y qué es lo que yo quiero mostrar y contar. En un noticiero, en un documental, en un informe, en un aviso. Esto es nuestra verdadera profesión, conjugar estas tres patas, los movimientos de las cámaras, la puesta en escena de nuestra artística y el valor narrativo de los planos. Estas son las herramientas que nosotros tenemos como realizadores y como productores para trabajar. El guitarrista tendrá su guitarra, esta es nuestra paleta de color, de esto nosotros nos ganamos la vida, esta es nuestra profesión. No el conocer, como les decía, el modelo de la cámara o de repente el último programa de edición. Porque esto es como manejar, al principio cuesta, pero una vez que uno lo incorpora, ya es como cuando uno va en un auto y no va pensando en el embrague, en el freno, en meter los cambios. Uno empieza a pensar con un sentido artístico, empieza a pensar con un sentido comunicacional, de decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero comunicar? Y lo más interesante, que uno empieza a encontrar en lo que va haciendo un estilo propio y definido, ya sea en un noticiero, en un documental o en un programa de ficción. Fíjense que cuando uno habla de cine de autor, podemos hablar de Almodóvar, Scorsese, Campanella, en fin, lo que tienen es estas tres patas, las usan con su propio lenguaje. Habrá directores que les gustará contar más la vivencia del personaje, usarán planos más cortos. Yo les había puesto el ejemplo de la película Pelotón, que era una película bélica, y ustedes me nació otra película bélica, sí, bárbaro. Pero el director elige contarla con planos medios y cortos, entonces a nosotros nos pone la guerra encima durante 40 minutos, o durante 120 minutos, donde uno sale con una angustia tremenda, porque todo está puesto acá, encima. Es un estilo y es un lenguaje. Es interesante que uno vaya encontrando su propia identidad y su propio estilo, y que los programas que uno hace, así sea un noticiero, un programa de ficción, un documental, un programa, no sé, de cocina, lo que quiera, un programa de servicios, que cada uno desde su canal vaya encontrando su estilo, vaya encontrando su identidad, y el canal va a empezar a tener como un estilo propio.